Buenos días, en este video vamos a ver sobre todo lo que miramos en este semestre en la materia de agrometeorología. A continuación procederé a hablar de lo que me acuerdo y de las cosas que más me gustaron en esta materia. Algunos temas que vimos durante la introducción fue el tema de clima y tiempo. Aquí logramos ver la definición de clima y tiempo y sus factores y cómo afectan en el medio ambiente. Este tema me gustó mucho porque podemos apreciar bastante sobre la agricultura, el efecto que tiene el clima y el tiempo, tanto tormentas, heladas o varias cosas entre ellas. También miramos la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, el cual pues me pareció muy interesante el tema, la verdad. Vimos unas exposiciones y todo eso. También miramos sobre la estación meteorológica. Tuvimos una práctica a la cual fuimos al INIFAP y nos ayudó mucho, ya que nos enseñaron a cómo se usa un aparato de estación meteorológica y cómo mide la cantidad de agua cuando llueve. La verdad me pareció muy interesante esta plática. Me gustaría volver a tomarla. Nos enseñaron las partes de una estación meteorológica con su funcionamiento. Y la verdad, este tema me pareció muy importante porque igual lo podemos usar en la agricultura día a día. Y también nos ayuda a tener un mejor aprovechamiento del agua, porque sabemos muchos datos alrededor de ella. Otro de los temas que vimos a continuación fue la atmósfera, la presión y todo eso. La verdad fue un tema muy interesante, ya que pudimos apreciar cómo está compuesta la atmósfera, sus componentes primarios y en qué sirve y para qué nos ayuda en la agricultura. También vimos su composición química, la cual es muy interesante. De hecho, en la atmósfera hay un 98 o 90% hidrógeno, creo, y lo demás oxígeno. La verdad, algo muy interesante. Y todo esto pues tiene que ver con la agricultura. Todo esto va relacionado a la agricultura. Es un tema muy interesante, la verdad, que deberíamos investigar más a fondo. También miramos la importancia de la radiación solar, qué es y la diferencia de radiación y cómo se propaga en el planeta Tierra. Y también miramos cómo afecta en la capa de ozono y su importancia, y también cómo afecta en la agricultura y en la tierra. Dentro de este tema miramos el daño que hace la radiación solar y cómo se puede contrarrestar. En algunas usamos mallas o sombras, pues también por así decir, como en el caso del arándano, que se usan sombras para evitar temperaturas altas. Como en el norte de Sinaloa se usan muchas sombras porque como es un lugar muy caliente, pues con esa baja la temperatura para una temperatura deseada. También miramos el tema de temperatura. Este tema me pareció muy interesante, la verdad, ya que miramos qué es temperatura, sus diferencias y cómo se puede usar en la agricultura y el efecto y daños que hace. Miramos la influencia en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, si en un lugar hace mucho calor, pues la planta va a estar muy estresada. O si hace mucho frío, igual va a estar muy estresada o puede llegar a helarse, como dicen por ahí. Por eso tiene que haber una temperatura templada, temperatura ambiente de 30 a 28 grados, que es la esencial para un desarrollo correcto de la planta. También la temperatura tiene que ver mucho con las enfermedades y el tipo y las plagas. De hecho, los tipos de plagas y cómo combatirlas lo miramos en el tema de temperatura, porque viene a base de, por ejemplo, si hace mucho calor, hay mucho gusano o mucho trips. Por ejemplo, en el caso del maíz en mi zona, cuando las personas siembran un maíz muy rápido o muy temprano, les cae más plaga. La verdad, esto tiene que ver por la temperatura, por el calor. Y cuando lo siembras en un ciclo, que sería más tiempo más frío, de noviembre al 15 de diciembre, pues hay menos plagas porque la temperatura tiene un rol importantísimo en este aspecto. También miramos el tema de presión. Miramos qué es presión atmosférica, miramos qué son vientos y pues cómo funciona la presión atmosférica en la Tierra. Miramos las medidas que se utilizan en ello y muchas cosas. También miramos la variación de la presión, o sea, cuando estamos a nivel del mar, sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. Todo eso tiene que ver. Es un tema muy importante, la verdad. Nos dejó mucha enseñanza. No fue de mi agrado, pero es muy importante. Muy importante, la verdad.
También vimos el tema de viento. ¿Qué es el viento? Cómo afectan las plantas, cómo ayudan las plantas, todo esto. Por ejemplo, el viento ayuda en la polinización de las plantas. De campo a campo con el viento se va polinizando, pero pues también tiene sus contras. Cuando hay unas corrientes de viento muy grandes o muy fuertes, puede llegar a quebrar tanto la planta o como los árboles frutales. Tiene pros y contras, pero la verdad es muy importante. Pues el viento son corrientes de aire que vienen del norte a sur o del sur a norte. Algunas pueden ser frías o calientes. Cuando se juntan las dos, crea lo que se llama un tornado. Pero en nuestra zona casi no pasa esto, aunque la verdad es muy interesante. También miramos el tema de hidrometeoros. Ese es un tema sobre las nubes y la verdad es muy interesante. Miramos su definición y el efecto sobre ello. Sobre las plantas y también miramos la humedad atmosférica, cómo se mide y qué es. Dentro de este tema también viene el ciclo hidrológico, lo que sería evaporación, ebullición y lluvia, y condensación, perdón. Es un tema muy importante, la verdad. De hecho, a continuación viene una imagen en la cual representa pues el ciclo del agua, que viene relacionado con el tema de hidrometeoros. Este es, como pueden ver, aquí se mira bien. O sea, se condensa, llueve, cae, se evapora y otra vez, y precipita, y así. Es un ciclo que nunca se acaba, la verdad. Pues yo pienso que es de los ciclos más importantes en el planeta. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero este me atrae bastante, me atrae mucho. Y también miramos el ciclo fenológico, la fenología. También miramos la fenología. ¿Qué es la fenología? Etapas vegetativas del maíz o de diferentes plantas, etapas reproductivas, todo. O sea, ese tema me pareció muy interesante, la verdad. Aunque lo vimos muy poco, siento que nos faltó verlo más a fondo. Fue uno de mis preferidos, la verdad. Miramos definición, etapa vegetativa, etapa productiva y algunas cosas más sobre otros cultivos. Gracias.